Esto es Con el Calzón por Fuera. Amigas y amigos, bienvenidos sean a un nuevo programa de Con el Calzón por Fuera, el podcast donde hablamos preponderantemente de cómics y de cultura ñoña, de cultura dedicada a usted, amigo y amiga, que es virgen y no le da pena. ¡Viva la virginidad! ¡Viva la ñoñez! Mira, tu instinto virgen vibró, Franco Magno. Sí, soy casto y puro. Un saludo a mis hijos que también lo creen. No, se crean. Bueno, ¿Cómo están, muchachos? yo soy Neto Rivera y conmigo se encuentra... ¿Claudio Cuevas? O es que no sé. No. Sí, Claudio Cuevas y nuestro... Ya no es invitado, y es el tercer, es la cuarta rueda de este show que solo participa una vez al mes, pero que es fundamental para el funcionamiento. Es como nuestro vaso, no el vaso con una vez, sino el vaso. Parece que no, pues no funcionamos sin él, pero no, señores, nuestra vida es más fácil y más chévere cuando está aquí el Franco Magno. Bienvenido, Franco Magno. Saludos. Eres Aquí. digo, haciendo las comparaciones, Neto y yo somos los Beatles, tú serías como ¿cómo se llamaba el productor de los Beatles? Epstein. Sí, Yo sería la cuarta rueda en este triciclo, así que es un gusto ser parte de... Eso. Bueno, entonces, este programa es muy especial, como todos. Como porque todos los programas, Claudio Cuevas. Todos nuestros programas son muy especiales, pero este es más especial. Y más mejor. Y más mejor porque, híjole, fíjate, ya se nos pasó. Bueno, estamos grabando ahorita, ya es mayo, pero bueno, es en abril se cumplieron los 30 años de Image Comics. Y pues por lo mismo dijimos, vamos a hacer un especial en donde estemos hablando de los primeros cómics de cada uno de los fundadores de Image, ¿no? Te digo, fue en abril del 92 cuando salió el primer cómic de Image, que fue Youngblood. Y bueno, vamos a hablar, no sé cómo quieran ustedes que hablemos, por orden alfabético de los cómics, del nombre, o al azar, o... Como vaya cayendo. Bueno, a ver. Al final de cuentas hay algunos bien intrascendentales. Todos son históricos, Neto. A ver, ¿por cuál quieren empezar? A ver, Franco, tú decides, ¿cuál quieres hablar primero? Son 6 cómics, ¿no? Según me acuerdo, Sí. 6. Pero antes me gustaría el preámbulo. ¿Cómo fue? ¿De dónde vienen? ¿Qué pachó? Bueno, yo les cuento un poco de cómo lo percibí. Era la final de la década de los 80s y teníamos unas superestrellas fulgurantes en los cómics de Marvel, pero así unas estrellotototototas que vendían muchísimos cómics. Estamos hablando en específico de Jim Lee, de Todd McFarlane, de Eric Larsen, de Mark Silvestri, de... Rob Liefeld, y Jim Valentino. Exactamente. Entonces, vendían muchísimos cómics y estaban metiendo muchas ideas, pero se daban cuenta de que las ganancias iban todas para la editorial y a ellos pues se les pagaba nada más el sueldo y que contaban con una fama, aquí viene la palabra, como es domingo, lo voy a decir, inconmensurable. Tener una fama impresionante y dijeron, ¿saben qué? Sí, empezamos basándonos, nuestra fama nació a raíz de que empezamos a dibujar a estos personajes icónicos, históricos, porque dibujaban en X-Men, dibujaban en los spin-off de Hombres X, dibujaban Spider-Man. En Spider-Man. Entonces eran los títulos, los pesos pesados, ahí dibujaban estos dibujantes y escribían. Entonces, por ejemplo, Todd McFarlane tuvo también unas ventas espectaculares con un Spider-Man número 1, con un tono más oscuro que era Torment, el tormento, donde Spider-Man es presa del un vudú poema de la novia de Kraven, the Hunter, de Kraven, el cazador.
entonces vendió tantísimos y dijeron los de Marvel, tenga Borola, ¿cómo? Tenga Borola, ahí te dejo esos 10 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, con lo que sobre, coges de ahí para tus gastos. Bueno, entonces el punto es que dijo Todd McFarlane, chispiajo, espérese, o sea, acabo de vender $1,000 millones, estoy exagerando, cifra exagerada porque no tenemos el dato correcto, $1,000 millones y solo me pagaron $1,554 de sueldo. Aquí hay algo que no cuadra, obviamente le pagaron más. No, pero... o sea, es que sí les pagaban, o sea, les pagaban por las páginas, o sea, por, como dices tú, tanto por página, y si llegaban a cierto número de ventas, les daban sus bonos. O sea, tampoco era así como que no les tocaba nada. Sí les tocaba, pero, como dices tú, siempre decían, quiero más, ¿verdad? O sea... Así es. Bueno, entonces fue cuando decidieron formar una camarilla. Me supongo que dentro de unos 150, de unos 170 años, van a estar contando la historia de la conspiración, así como se juntaban en Querétaro para conspirar en contra de los españoles, cómo se juntó la camarilla de los artistas fundadores de Image Comics para conspirar en contra de Marvel y darse a la fuga y declarar su independencia, la independencia de los cómics, y se lanzaron en un sello completamente, valga la redundancia, independiente, y nació Image Comics. Sí, o sea, ellos, fíjate que hasta cierto punto, creo que ellos, bueno, su idea era esta de crear sus propios cómics, pero por decir, algunos de ellos sí tenían o sea, sí hablaron con Marvel y todo, y como que sí tenían medio la esperanza de poder hacer las dos chambas, porque sí había, creo, en esas épocas, así como que ya cómics anunciados de que sí, aquí va a seguir él y todo, pero a la mera hora, cuando empezó el asunto, los terminaron cortando, ¿no? O sea, no los dejaron así como que hicieran las dos cosas al mismo tiempo. Y como dices tú, o sea, se juntaron para hacer esto de Image, y la cosa inicial era que existía esta compañía que se llamaba Malibu, que fue la que inicialmente manejaba todo el asunto de... yo me imagino que el trato era, o sea, ellos dibujan, hacen el cómic completo, y Malibu se encargaba de todas las cuestiones de distribución, de mandar a imprentas y todo eso, porque Malibu ya venía siendo una editorial que traía todo eso, ya todo, tenía toda la maquinaria lista, pues, ¿no? Entonces, los fundadores de Image entregaban el cómic terminado, y ellos, y Malibu, me imagino, se encargaba de todo lo demás. Obviamente, después de las ventas de los primeros números, dijeron, no necesitamos a Malibu, vamos a hacerlo todo nosotros solos, y digo, y luego se independizaron, ¿no? Por eso los primeros cómics de Image traen ese sello de Malibu Comics por dentro, ¿no? Pues sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, a favor. Muy ¿Es bien. cuánto? Entonces, bueno, así es más o menos como empieza el asunto. Como dicen, entonces, eran unas, verdaderamente ellos eran unos estrellas, ¿no? Unas estrellas, yo creo que, o sea, en esa época, bueno, en realidad a mí no me tocó. Yo empecé a comprar cómics cuando Image ya tenía como un año y medio, yo creo 2. Entonces, o sea, a mí yo no fui así como que fui parte del asunto, ¿verdad? O sea, a mí siempre me tocó ya para atrás. O sea, cuando yo empecé en esto, IMAX ya existía, ¿no? Te digo, pero sí se ve que ellos eran verdaderamente las estrellas del momento, ¿no? O sea, Marvel dominaba completamente las ventas, ellos tenían de los 10 más vendidos, 10 eran de Marvel, y en todos estaban metidos ellos, ¿no? Jim Lee, McFarlane, Rob Liefeld, todos ellos eran, todos sus títulos eran muy, muy, muy exitosos, ¿no? Entonces, obviamente sí, cuando deciden independizarse, crean un problema, ¿no? Yo creo, un problema verdaderamente para estas editoriales grandes, que es o sea, Marvel y DC,
porque si ya existían otras editoriales donde había cómic de autor, ¿no? Ya estaba, o sea, ya estaba publicado, por ejemplo, Sin City. Exacto, Sin City. sí. Sí, ahorita si quieren platicamos de qué se estaba publicando en esos momentos, pero te digo, crean este problema para estas compañías porque a partir de ahí, tanto Marvel y DC como que yo creo que se dan cuenta que no podemos dejar que estos güeyes, o sea, que ninguno de nuestros artistas se haga tan famoso porque se quedan ellos, ahora sí que el artista tendría la sartén por el mango, ¿no? Entonces, después, yo creo que después de este caso de Image, ya no ha existido ninguna superestrella de ese nivel, ¿no? ¿Qué te pasa, Neto? Estoy viendo, es como un mosquito, pero está como así, como Jurassic Park, o sea, ¡ay, me está viendo! Amigos y público, si me empieza a picar y me asesina, voy a morir en vivo y por fin vamos a salir de este anonimato. Bueno, vamos a de repente ver así el chorro de sangre. Ay, no. Ay, Bueno, a ver. ya se movió. Está atacando. Yo pensé que estaba viendo un fantasma, alguna cosa así. Dije, ahorita Neto me va a platicar su experiencia paranormal. Ay, ya no lo veo. Ya, perdón, amiguitos. Ya pasó el peligro, amiguitos. Muy bien. Sobrevivimos. Bueno, a Perdón, ver, Franco. disculpen que este acercamiento con la muerte haya distraído la atención. Pero sí, efectivamente, ya no ha habido superestrellas del calibre de este. O sea, sí está Pepe Larraz, pero jamás no, a pesar de que es buenísimo y famoso, no tiene los alcances y las ventas que llegó a tener en los 90s. Pero también eran otras épocas para las ventas de cómics. Sí. Tú, no sé, Franco, ¿quieres algo mencionar acerca de esa época? Sí, claro. Tú que eres joven, Franco, luego, a ti te tocó muy chiquitillo, eras así como que... Yo soy de Madureira para acá. ¿Eras de kinder en esa época? Fíjate que yo creo que parte importante de lo que hablan de cómo este fenómeno es único en la historia es porque estamos hablando de una generación de artistas que redefinió además visualmente a los personajes, ¿no? Sí. Antes de McFarlane, por ejemplo, el Hombre Araña era todavía muy del estilo Romita señor, no Romita Junior, afortunadamente, ¿no? Y McFarlane introduce al Hombre Araña con los ojos más grandes, con todas estas telarañas alrededor, con todo el cuerpo mucho más elástico, este acercamiento mucho más sensual a Mary Jane, por ejemplo. Eso se termina quedando, después lo retoma Eric Larsen, y luego lo retoma Mark Bagley, y ya se queda, ¿no? Este Hombre Araña que permea incluso en la década de los 2000. Jim Lee, yo creo que sería imposible concebir a lo que fue el éxito de los X-Men si no es el rediseño que él hace de los personajes, que también deja escuela durante muchos años, que luego retoman los hermanos Kubert, por ejemplo. Pero ¿cómo fue la huella de Jim Lee en los X-Men? Que la serie de X-Men de Fox del 97, me parece, es en gran medida influenciada a nivel visual por Jim Lee, por los diseños de Jim Lee, ¿no? Sí, y así nos podemos ir con cada autor para entender la generación creativamente tan poderosa en lo visual que era. Ya en lo de los guiones, pues ya podemos entrar en que había altos y bajos, ¿no? Yo creo que McFarlane, por ejemplo, habla mucho de su peso el hecho de que Marvel le dio un cómic del Hombre Araña a él, para él solo. Spider-Man, hacía secas, era un cómic creado ex profeso para Todd McFarlane, y lo mismo sucede con X-Men para Jim Lee, ¿no? Lo sacan de Uncanny X-Men y le dan su cómic. Las condiciones de la editorial no eran tan buenas, tenían un muy mal pago de regalías, muy malo, los honorarios eran muy pobres, y obviamente estos se dan cuenta de que son una máquina de hacer dinero para la editorial y dicen, no, ¿sabes qué? O lo renegociamos o me voy. Supongo que Marvel y DC ya se habían enfrentado a este tipo de situaciones en el pasado, dijeron, no se van a atrever, no se van a animar, y le salió el tiro por la culata, ¿no? No nada más se atrevieron, a lo mejor ya había ocurrido antes, lo que aquí coincidió fue que fueron un grupo muy exitoso y que los cómics que crean
terminaron siendo un éxito. O sea, ya dando pie a lo que viene, ¿no? Hablar de Image. Estos cómics que crean los autores se terminan volviendo fenómenos y terminan además convirtiéndose en leyendas para el mundo del entretenimiento. Entonces, ahora sí, si quieren, comenzamos a platicar de los cómics que crearon estos hombres. Sí. Y fíjate que, bueno, como dicen, tiene que ver esta cosa de yo creo que la madurez también del mercado, ¿no? Porque o sea, veníamos, por decir, en los varias décadas antes, tú ni siquiera tenías idea de quién dibujaba o quién escribía un cómic, ¿no? O sea, poco a poco se fueron incorporando los créditos a los cómics hasta que en esta época ya de los 90s, donde ya había más publicaciones y donde ya había más cosas, tú ya verdaderamente podías identificar al autor, ¿no? Y que digo, en décadas anteriores era imposible, o sea, aunque fueras muy fan de alguien, a lo mejor ni tenías idea de de dónde venía o a qué título se iba. Y en esta época ya era más, ya había más información, pues, ¿no? No como ahorita, pero ya había más información. Y nada más fíjate, como un datillo rápido, por decir, en esta época, en mismo abril del 92, que es cuando se estaba publicando esto de Image, fíjate, Grant Morrison estaba en Doom Patrol. Como decía Neto, Sin City se estaba publicando en el cómic de Dark Horse Presents, o sea, todavía era parte de esta antología. Entonces, era cuando estaban también muy de moda las portadas con hologramas, que digo, a partir de Image todo esto se super creció, ¿no? Pero ya empezaba también esta parte, ¿no? Del boom especulativo, que también eso tiene mucho que ver en la cantidad de ventas que había para estos, y que Image obviamente se benefició mucho de esto, ¿no? De que todo el mundo estaba esperando el siguiente gran cómic que iba a ser súper valioso y que si tenías una copia de él en varios años te ibas a hacer millonario. Y ya venía esto con Marvel y DC, pero con Image fue la locura, ¿no? Todo el mundo quería un número 1 porque todo el mundo esperaba que se fuera a ser súper valioso este cómic, ¿no? Sí. Y bueno, pues si quieren empezamos con el Youngblood, que verdaderamente es el primero, ¿no? Échale. A ver. Rob Liefeld, o sea, yo sí leía los cómics de Marvel, nunca fui fan de Rob, nunca. Lo veíamos en X-Force. No sabe dibujar pies, no sabe dibujar pies al día de hoy. Sigue sin saber dibujar pies, sigue poniéndole músculos a los músculos, sigue siendo, bueno, y si se fijan... Las sombreras de locomía que usan todos. Sí. Sí. El diseño de personajes de todos, excepto creo que Spawn y Savage Dragon, son malitos, son muy malos, pero bueno, no te crean, porque todos los diseños de personajes de los Wildcats están bien chidotes, pero el promedio de diseño de personajes es bien basura. Youngblood, Image Comics, abril de 1992, $2.50 era un cómic muy caro, era un cómic encanijadamente caro. Sí. Vean Sí. qué horroroso dibujo. Y fíjate que este cómic, precisamente, o sea, una de las características, yo creo que por decir, vamos a hablar ahorita de Youngblood, es que verdaderamente no sabía, o sea, no pasaba nada en el cómic, ¿no? O sea, en este primer número, lo único que vemos es una persecuciones, de repente sale un personaje, medio te dicen quién es, otra persecución, balazos, pero en realidad no hay un desarrollo, no hay una cuestión que tú digas, yo sé qué está pasando, yo sé qué onda con estos personajes, yo sé de qué va la historia. Era simplemente una secuencia de cosas que no iban a ningún lado. O sea, era una escena de acción tras otra, ¿no? O sea, no
no te No explicaban sabemos de qué nada. se trata, venga. Ujú. O sea, te digo, aquí era Youngblood, tú ves que es en este, por decir, este número de Youngblood son dos historias, ¿no? Una que es como el Youngblood local, que les avisan que hay como que una fuga de unos prisioneros y ellos junta el equipo para ir a detenerlos. Y hay otra historia que es como el Youngblood que tiene acción, dijéramos, fuera del país y que están atacando a un dictador onda, ¿qué será? Como Saddam Hussein, ¿no? Estaba Y, muy de moda. ajá, y básicamente esas son las dos historias, pero tú no sabes ni qué pedo con cada uno de los personajes. O sea, creo que no tienes idea de los poderes ni nada. Tú nada más los ves que salen corriendo y peleando y aventando rayos y balazos, ¿no? Y Ni su origen ni nada. sí, o sea, no sabes nada. A mí me encanta este dibujo, déjenme le doy zoom ahorita para que lo vean. Este tipo, qué pedo, ¿no? ¿Qué onda con esa pose? O sea, ¿qué está haciendo con los pies así completamente torcidos hacia atrás? Pero bueno. Se Eso era aventó como boomerang, se aventó como boomerang así. Ándale, exactamente. Entonces, era parte, o sea, no sé, o sea, para mí, o sea, hay que tomar en cuenta también que en esta época, déjenme les digo, para esta época, Rob Liefeld era el más joven de ellos, ¿no? Bueno, sigue siendo el más joven, todos siguen. Pero para esta época, Rob Liefeld tenía 25 años, ¿no? Y no sé si ustedes vieron, hay unos videos, principalmente Rob Liefeld aprovechó esta época para hacerse como que famoso más allá de esto, se convirtió en una estrella mediática, ¿no? O sea, es muy famoso que él hizo un comercial de los pantalones Levi's con Spike Lee, o sea, no es así como que lo hizo con cualquier güey, o sea, con Spike Lee salió ahí diciendo de los pantalones y que él era dibujante de cómics. Hay otro video precisamente creo que es del Youngblood 1, donde están las estaciones de televisión haciendo reportajes de él y reportando acerca de que el número 1 estaba en la tienda, creo que era Golden Apple, en Nueva York, y están las filas inmensas, inmensas de 2, 3 cuadras de la gente esperando el cómic y que Rob Liefeld se los firme. O sea, y te digo, salía él en la tele entrevistando y hablando y diciendo que los cómics y todo. O sea, él verdaderamente era una estrella, ¿no? O sea, que volvemos, algo que ahorita no se da, ¿no? Y para mí este cómic así de Youngblood es como una fantasía infantil como cuando agarras tus juguetes y los pones a pelear, ¿no? O sea, y no, dispárale y le pega y no sé qué. O sea, no hay una historia, simplemente se están peleando y eso era lo que él dibujaba y esa era su historia. Y para ese momento la gente lo adoraba, ¿no? O sea, por mucho que ahorita lo critiquemos y digamos, él Supo venderse. verdaderamente, él sabe venderse y sigue sabiendo venderse. O sea, sigue saliendo en la tele, o sea, simplemente con esto de Deadpool, él se toma el crédito como si él fuera Uta. Y dices tú, verdaderamente él creó el personaje, pero lo que lo ha hecho famoso a Deadpool, él no lo creó, ¿no? O sea, la personalidad de Deadpool. Pero te digo, él sigue vendiéndose, él sigue en la onda, digo, Netflix le compra sus personajes, él sigue cacareando cada vez que hace una portada o que hace un cómic. Entonces, verdaderamente él como personalidad, yo creo que sí, no sé si para bien o para mal, pero sí dejó muchas cosas en la historia del cómic, ¿no? Pues sí, pero volvemos al punto porque eran otras épocas en las que los cómics vendían por copia muy bajita la mano, eran cantidades superiores a las 100,000 copias. Millones. Sí, o Eran sea, millones. Era en esa, un mercado. en esa época un cómic que vendía menos de 100,000 copias estaba en la lista de los cancelables. O sea, Sí. 100,000 era lo mínimo que te pedían para Para publicar. mantenerlo. Ajá. Entonces, estamos hablando de que la exposición era muchísimo mayor. O sea, ahorita puede ser el vendedor más grande de cómic gringo y sigues llegándole a una, ¿cómo se llama? Un segmento de población gringo muy mundial incluso,
pues muy pequeño. Sí. Bueno, no sé, a ver, ¿qué opinan del cómic? Del cómic en sí. El cómic en sí para mí es basura. Es un reflejo de los 90, creo, muy fiel, ¿no? Visualmente la narrativa es casi al nivel de los GoBots y el dibujo es un poco la escuela de Jim Lee, pero obviamente mucho más pobre en cuanto a perspectiva, en cuanto a dimensiones, puesta en página, narrativa, es malo, pero también refleja lo que decía Claudio, o sea, en esa época el fan del cómic, la verdad, muchas veces era muy permisivo porque le gustaba eso, ¿no? Ver a tus monitos peleándose, agarrándose a trancazos, la historia era más endeble que una gelatina mal cuajada, pero carecía de importancia si tenías a tipos con una musculatura del tamaño de Godzilla y heroínas en spandex ultra apretado, ¿no? Y posturas imposibles en ambos casos. Y pistolas del tamaño de un cañón antiaéreo, como lo había hecho en Cable, de hecho, que es otra creación de Liefeld, por cierto. Sí. Y hay que mencionar también, por decir, cada uno de los fundadores de Image creó su propio estudio, ¿no? El de Rob Liefeld, o sea, él, digo, desde el nombre, ¿no? Su estudio se llamaba Extreme Studios, ¿no? O sea, noventero a más no poder, ¿no? Hasta el nombre de ¿no? Y hay que recordar, él hizo Extreme, después hizo otro que se llamaba Awesome Studios y otro que era Maximum Press, creo. Esos fueron sus tres, porque hay que decir que él tuvo problemas con los mismos fundadores de Image, lo terminan corriendo de Image, después regresa, ¿sí? Pero él es el que ha tenido como que una historia más así, no sé, truculenta, yo creo. No sé si saben que ahorita en la actualidad él ya perdió los derechos de la mayoría de sus personajes. No. Haz de cuenta que él ahorita no es dueño, o sea, él es dueño como de 5 personajes nada más. Ya no es dueño de Youngblood, ni de Supreme, ni de Glory, ni de ninguno de estos que eran los famosos, porque después, te digo, creo que cuando lo terminan corriendo de aquí de Image, entra en una onda con una sociedad, con un cuate más gandallón, que le dice así como que, bueno, yo pongo lana y todo, pero los derechos quedan como garantía o alguna cosa así, y terminó perdiendo los derechos. O sea, él hace como 3, 4 años, o sea, de hecho ni siquiera sabía, yo creo él, que ya no eran suyos, pero hace unos años él anunció así que, güey, ya no voy a publicar nada de Youngblood ni de ninguno de estos, porque ya me dijeron que ya no son míos, ¿no? Entonces, te digo, él ahorita de todos los personajes que creó, ya tiene como 5 nada más, que son los que nadie quiere, nadie le interesan. Y era el más gandalla, ¿no? Porque güey, si se fijan, o sea, si pudiéramos viendo ya la historia de publicaciones, él sacó, o sea, se la pasaba sacando números 1, o sea, fue el Youngblood, y luego Team Youngblood, y luego The Supreme, o sea, mientras otros de sus compañeros iban avanzando en sus personajes y sus historias, él sacaba números 1, y le valía, ¿no? O sea, él decía, la lana está en ¿no? Y en un nuevo personaje, y así se la llevaba, ¿no? Muchachos, ¿por qué cómic o personaje creen que recordaremos a Rob Liefeld? Pues tiene que ser Deadpool. Pero... Aunque el Deadpool que él crea no es necesariamente que vemos ahora, ¿no? O sea, No, pero para es algo nada. Pero posterior. sin embargo, ese sigue siendo creación estéticamente es de él. ¿Sí? Entonces, híjole, que también viene siendo una derivación, ¿no? Que era el personaje de DC, ¿no? Que también es así rojo con negro. O sea, que desde ahí ya veíamos que... en un principio era de Deathstroke. Deathstroke, sí. Que desde ahí vemos cómo, digo, también, otra cosa que tenía estos números originales de Image era que todos eran derivados de algún personaje de Marvel, ¿no? O de DC, ¿no? O sea, vemos el mismo Rob Liefeld es el que creó a Troll, ¿no? Que era básicamente Wolverine, ¿no? O sea, entonces tiene un Wolverine, tiene un lobo que se llama Blood Wolf. O sea, él agarraba y copiaba las historias, los personajes famosos
momento decía, yo voy a hacer mi versión. O sea, era como la Coca-Cola y Big Cola y todos esos, ¿no? O sea, él decía, esto está pegando, yo quiero hacerlo el mío, ¿no? O sea, y nada más le cambiaba el color de la piel o el color del pelo y ya, o sea, pero así, o sea, así vivió él muchos años, ¿no? O sea, sacando copias y no sé, o sea, en la actualidad es uno de esos personajes odiados, pero que sigue siendo famoso, ¿no? O sea, y que todo el mundo se burla de él y lo que tú quieras, pero sigue siendo referencia y sigue vendiéndose bien y sigue siendo noticia, ¿no? Para mí, su personaje más famoso, y búsquelo en Google, Capitán América Rob Liefeld. Y sí, no. van a ver por qué va a pasar la historia. No. O sea, si le quitas el traje y lo ves cómo tendría que estar, o sea, no, es impresionante. Él estaba dibujando Vengadores. No, o Estaba Capitán América. dibujando Capitán América, la saga Sí, ya me de acordé, Heroes de hecho, Reborn. aquí en la A le puso unas alas en la A, ya no, no, todo mal. Todo Sí, mal. sí. Porque también hay que recordar que ya se fueron todos y luego hacen esto de Heroes Heroes Reborn. Reborn, sí. Entonces traen a las estrellas de antaño, regresa Jim Lee, estuvo dibujando Cuatro Fantásticos, regresa Rob Liefeld y estuvo dibujando en Capitán América. Pero bueno, es otra historia, estamos hablando de Image, perdón. Sí. Bueno, entonces el siguiente, este fue en abril del 92. El siguiente cómic que salió de Image fue en junio del 92, y si quieren empezamos, en junio del 92 salió Savage Dragon y Spawn. ¿De cuál quieren que hablemos primero? Savage Dragon, por favor. Fíjate que Savage Dragon es una historia bastante genérica de una persona que pierde la memoria, pero que se dedica a hacer el bien, pero que es monstruoso, pero pues sigue haciendo el bien a pesar de que se vea re feyote. No sabe por qué es verde, no sabe por qué tiene un fin, se le llama en inglés, pero no me acuerdo cómo se le llama, es como una aleta de dragón. No sabe, el diseño de personajes de Erik Larsen es el peor diseñador de imagen de personajes de todo Image Comics y de la historia de la historia de la humanidad. Sus diseños de personajes son bien basura, pero es el personaje que mejor me cae a mí. A pesar de que empezó con una historia simplona, es un policía buena onda, es un policía comprometido con la ciudadanía. Siempre le destruyen el traje. Y en general cae muy bien, los diálogos están bien, las expresiones faciales están bien chidas. Entonces, ese sí yo le daba un 8.5. Yo lo seguí durante cuando menos unos 3 años, este título. A pesar de que, como les digo, esas sombreras horrorosas, esos pelos nefastos, pero cae bien el dragón. Las nalgas de la morra. ¿Qué tal? Sí, muy bien. Tú, Franco, ¿tú qué sabes de Savage Dragon? ¿Qué opinas? O de Erik Larsen, pues, en general. Larsen, yo creo que ayudó a establecer, como darle forma y continuidad a lo que había dejado McFarlane en El Hombre Araña, cuando se va del título de Amazing Spider-Man. Larsen, sobre todo, define visualmente mucho mejor a Venom, ¿no? O sea, no es creación de Larsen, creo que es de McFarlane, de hecho. Pero define, le da como este aspecto mucho más de humanoide, con las mandíbulas, los dientes sobresaliendo, mucho más grande, la lengua también, la musculatura que retoma luego con Savage Dragon, ese aspecto, un poco esto de antihéroe, se va a hacer este personaje. A mí también, como dice Neto, me gusta, me parece un cómic bien hechecito, bien, que sigue las pautas de lo clásico, quizás se sale menos de lo que venía haciendo en Marvel, pero se nota inmediatamente que Larsen tiene mucho más escuela en cuanto a la narrativa. Digo, lo estamos viendo ahí en los cuadros. Y las expresiones faciales, chécate las expresiones sí, le quedan faciales. mejor.
Sí, claro, claro, los define mucho mejor, es capaz de transmitirte felicidad, enojo, tristeza, algo que pues no pueden hacer otros dibujantes como el que estábamos hablando, y tiene una narrativa mucho más fluida. Me gusta, creo que además es un tipo muy fiel al personaje, ¿no? Tiene desde el 92 al día, a este año, creo que no lo ha dejado de hacer, a lo mejor le ha puesto pausa, pero no lo ha botado, y eso habla de mucha fidelidad a la historia. Vean los personajes, qué horribles. A mí de todas maneras me gusta, y creo que ha habido por ahí intentos de llevarlo a la animación, sobre todo. Creo que sí hubo, ¿no? No Creo con que sí mucho hubo, éxito. Una animación, ¿no? Pero de ahí en más, pues es un cómic bien hechecito, random. Me gusta, está bien. Sí, A mí me fíjate que gusta. sí, a mí también se me hace que es de los que, bueno, ahorita, Savage Dragon y Spawn, ahorita que hablemos del otro también, yo creo que son los que tienen mejor desarrollo de personaje dentro de este primer número, porque verdaderamente ves como que un universo ya alrededor de ellos, ¿no? Ves que él tiene ciertos personajes secundarios, dijéramos, ¿no? O sea, los personajes de la policía, te explican por qué él es policía, o sea, hay más desarrollo, hay más historia, ¿no? No es Sí. simplemente una escena de acción de inicio a fin donde no sabes ni qué pedo con nadie, ¿no? Hay que decir que, por decir, tanto Youngblood como Savage Dragon, estos cómics de Image no son sus primeras apariciones. Ya habían sido publicados, y creo que los dos, en uno que se llamaba Megaton Man o alguna cosa así, habían salido como en historias, backup stories, los dos, me parece, tanto Youngblood como Savage Dragon, como 10 años antes o 5 o 6 años antes, o sea, esos sí son creaciones que ellos ya tenían desde antes, ¿no? Tanto Rob Liefeld como Eric Larsen, y que en Image ven la oportunidad verdaderamente de desarrollar a estos personajes, ¿no? Y como dice Franco, Eric Larsen, ahorita va como en el 250, 270, algo así, y me parece, él ha dibujado todos los números de este cómic. De hecho, hubo un mes donde, como onda publicitaria, entre todos los miembros de Image intercambiaron títulos, y o sea, existía un cómic de Savage Dragon que no estaba dibujado por Eric Larsen. El tiempo después volvió a publicar ese mismo cómic, pero dibujado por él mismo. O sea, existen dos versiones de ese número, una No me por lo Eric sabía. Larsen y otra por Jim Lee, me parece. ¿Sí? Entonces, él sí va en la onda de que él quiere seguir hacer, no sé cuándo se vaya a detener, pero él dice que él va a estar escribiendo y dibujando Savage Dragon, yo creo que hasta que se muera. Y es un personaje muy interesante porque ha seguido desarrollándose. En la actualidad ya no es este mismo Savage Dragon, ya es su hijo. O sea, la historia ha ido avanzando con el tiempo, y ahorita creo que es su hijo el que es el Savage Dragon. Entonces, sí se me hace como que verdaderamente Eric Larsen sí quería seguir siendo dibujante y seguir contando historias, ¿no? Que yo creo que ya ahorita que hablemos de todos en general, de los demás de Image, yo creo que muchos de ellos ya dejaron eso y prefieren el aspecto del negocio, y Eric Larsen no, como que Eric Larsen sí sigue ese amor por hacer cómics, ¿no? Y como dices, como que es el que tiene más en la onda tradicional del cómic de superhéroes que venía de los 80s y de los 70s, ¿no? Sí, voy a hablar un poquito de Eric Larsen. En Spider-Man, la historia de los 6 siniestros que más me gusta fue dibujada por Eric Larsen. Puede que te guste o puede que no te guste, pero tiene un estilo muy particular y a mí sí me encanta. Y un dato no curioso, pero que me parece relevante, Eric Larsen en Savage Dragon fue el único de esta camada que diseñó, creó y después desarrolló personajes de la época de oro y de plata dentro de su continuidad de Savage Dragon. Aquí sale el equivalente al Capitán América, muere en este mismo número. Oh, no, spoiler. Oh. Desde el 92, no vengan con sus cosas. Oigan, entonces, me parece un dato relevante porque se nota que él sí tenía muy buena estructura argumental. Sí dijo,
aquí pasó esto, aquí se encuentra mi historia y lo que siga. Sí, y de hecho él también, te digo, él en estos inicios tenía el título de Savage Dragon y luego sacó paralelo el que era el de Freak Force, Freak Force. que la historia continuaba, o sea, muy a la onda Marvel, donde cosas que pasaban en el título de Savage Dragon se reflejaban en el de Freak Force y veías que estaban en el mismo universo, en la misma ciudad y conviviendo estos personajes, ¿no? O sea, él verdaderamente sí tenía, como es tú, más desarrollado, más pensado lo que quería hacer. Estructurado, pienso yo. Sí, ándale, una estructura. Porque los otros se veía como que improvisaron, o sea, como que dijeron, güey, ahorita renunciamos y mañana empiezo a ver qué se me ocurre, ¿no? Fíjate que no tanto, porque también los Wildcats sí tenían su historia. Sí tenían su historia porque fueron creados junto con Brandon Choi, que es un compita que era doctor. Era compita de Jim Lee. Y sus historias las crearon antes de que Jim Lee empezara a trabajar en Marvel. ¿Oyeron cómo pronuncié Marvel? Marvel. Yeah, whatever, dude. Marvel. Bueno, aquí el estudio de Eric Larsen se llama Highbrow Entertainment. El peor nombre. Es el de mejor historia y el peor nombre. Y a ver, deja ver si encuentro aquí el simbolito del estudio. No sé si viene aquí, déjenme buscar. No viene. El simbolito de Highbrow Entertainment, no sé si lo han visto ustedes, es la silueta de Eric Larsen, que está así como que frentón, ¿no? Y luego los ojillos. Está muy chido el logotipo. De mí no vas a estar hablando, Claudio Cuevas. No sé, ¿algo más que quieran agregar de Savage Dragon? Nada, la neta es mi título favorito de los que vamos a reseñar hoy. Sí, ok. Entonces, era en lo que llega el Claudio Cuevas. El que sigue sería Spawn. Miren mi playera, mira. Buenísima esa playera. Bueno, entonces ahora Spawn. A ver. A mí me cae, pero gordo ese personaje, me cae, pero bien gordo. ¿Por qué? No sé, nunca me cayó bien. Cuando contaron de qué se iba a tratar la historia, porque llegó el catálogo y decían de qué se iba a tratar, lo entrevistan para Wizard, y dije, va a estar bien chido, porque le vende su alma al diablo para regresar, porque era un policía que muere, entonces tiene una cantidad contada de poder, se acaba ese poder y se regresa al infierno. Dije, suena bien chévere. Escrito, dibujado y entintado por Todd McFarlane. Pero lo compré, me gusta el dibujo, porque sí, yo era fan de McFarlane en Spider-Man, porque ando hablando Todd Gringo, Spider-Man y Spawn y whatever. Pero la verdad, abusó. Todo lo que le perdonábamos con sus garigoleos de telaraña. Por cierto, tiene un coloreo digital que se veía muy diferente, muy diferente a todo el cómic que veníamos viendo. Bueno, aquí fíjate que también, no sé, esta es la copia de una reedición que ya salió a la venta en digital. No sé si le haya cambiado el color. No, porque yo lo recuerdo perfecto, porque era un papel más grueso y más brillante y los colores estaban increíbles. Ok. Pero luego empezó a abusar de la violencia. Ustedes saben que yo no soy tan fan de la violencia. Y había un demonio que tenía cara de payaso y era gordito y me caía pero gordo. Ahí está el medidor. ¿Y tú, Franco? ¿Tú qué opinión tienes de Spawn? A mí me encanta. ¿Sí? No por llevarle la contra Neto. A mí Spawn me parece... El primer cómic que leí de Image, que editó aquí Editorial Beat, si mal no recuerdo, en México lo lanzan, fue precisamente Spawn. Visualmente me parecía bien hecho. O sea, el estilo de McFarlane en Marvel, de hecho, yo no era tan fan.
de repente me parece que los acabados eran medio caóticos y abusaba de estos como impresiones de la ciudad de Nueva York para encimar al personaje nada más. Me parece que era un poco trampa, ¿no? No dibujaba la ciudad, nada más la imprimía detrás. En Spawn creo que combina la actitud arrogante de venta de Liefeld con el buen hacer de Jim Lee en cuanto al dibujo. Yo creo que el dibujo es bueno. Creo que ahí lo estamos viendo, ¿eh? O sea, la superposición de paneles, la narrativa, el juego de colores, el cambio de perspectiva. Yo creo que sí, o sea, sí es un cómic que sí denota que hay un estudio, hay un dibujante capaz de manejar bien las proporciones, de tener ángulos interesantes en el dibujo, en la narrativa. Creo que se arma un personaje interesante, como dice Neto, la premisa es buena. El problema de repente es que al irla desarrollando es realmente muy complicado que un cómic de autor mantenga en todo momento la sustancia. El nombre de McFarlane era lo suficientemente poderoso como para que los primeros 15 números se vendieran muy bien porque los escribió y los dibujó él, y ya después entran otros dibujantes, pero miren, sin Spawn no tendríamos una gran película. Ahí sí es broma, es muy mala la película de Spawn, pero no tendríamos gente como Greg Capullo, ¿no? Que si mal no recuerdo, no es que debute ahí, pero sí gana mucha de su fama. Yo creo que fue una gran escuela, no nada más para él, para otros dibujantes. Sí fue y creo que sigue siendo un ejemplo de cómo llevar una franquicia de personaje independiente, porque le podremos decir y nos podrá no gustar lo que hace Todd McFarlane en guión y dibujo, pero nadie puede negar que si alguien sí supo vender a sus personajes, a su personaje fue él. Los juguetes, espectaculares las figuras, incluso la marca juguetera de McFarlane sigue siendo de las mejores. La película del personaje, que claro que es una basura, pero en su momento, al menos a nivel visual, sí era espectacular. El guión obviamente está espantoso. Tiene una animación bien hecha que trataba de respetar el espíritu del cómic. También el guión se le despedorró por ningún lado. Juegos de video, mercancía. O sea, realmente todo esto generado desde un personaje independiente era y es difícil de ver, y en este caso lo tiene. Y además tiene toda esta mitología alrededor de polémica, porque la personalidad de McFarlane es muy polarizante. Nada más les recuerdo el caso de Ángela, este personaje que crean con coautoría con Neil Gaiman, luego se lo pelean, años de disputa legal, se lo acaba ganando Gaiman, y ¿qué hace? Se lo vende a Marvel, ¿no? Algo así como, ándele para que se le quite. Es apasionante. Yo estoy seguro que algún día, si se hace un documental de la historia de Image, bien merece detenernos con mucho cuidado en la trayectoria de Spawn como personaje. Sigue siendo un buen vendedor, creo yo. Sigue siendo un personaje apetitoso para el gran público, y sigue el rumor de otra película. Entonces yo no diría, que es algo que no pueden presumir los otros, ¿eh? Yo no diría que está pasado de moda ni que ya caducó. Sigue siendo un personaje que vale la pena releerlo a tantos años. A mí se me sigue haciendo en efecto difícil. Hay cosas que nunca terminé de entender de la historia, la verdad. Esto de los numeritos que aparecían en las páginas, yo al día de hoy no sé qué significa. Digo, órale, qué bien. Y de la evolución del personaje, del pasado, del presente, del futuro, siempre me pareció muy complicado, pero visualmente era muy chido. O sea, era muy noventas, ¿no? O sea, podías no entenderle la historia, pero es cool. Entonces, por ese lado, me sigue pareciendo un personaje entrañable, y McFarlane me parece que es uno de esos dibujantes que ya hubiera querido tener Marvel, sobre todo a finales de los 90, por la visión empresarial que tuvo, ¿eh? Porque acuérdense que en esos tiempos Marvel estaba a punto de quebrar, y McFarlane andaba vendiendo hasta tamales en Nueva York. Sí, fíjate que también a mí, sí, de Spawn, sí, verdaderamente se me hace como que es el mejor dibujado de todos, ¿no? A mí se me hace como que sí es el mejor dibujado de todos. Al igual que con Savage Dragon, yo siento que es el que mejor está estructurado, de que sí se ve que el personaje va para algún lado, que sí hay una cierta historia, como que sí le pensaron bien qué iba a haber atrás del personaje y por qué hay razones para lo que está pasando, hay un poco del desarrollo de personaje. Y esto que decías tú, ¿no? De los numeritos, yo me acuerdo en una entrevista que él decía que él tenía una visión de Spawn originalmente como de Sandman, ¿no? Esta historia de Neil Gaiman, que él quería que Spawn fuera una historia finita, y que por eso tenía el conteador, ¿no? Que era cada vez que usaba su poder, iba a bajar el número, que
volvemos, en su visión empresarial, él dijo, no, o sea, eso no es negocio, o sea, porque si se acaba, luego, ¿qué vendo, no? Ahora sí que, entonces, en una parte de la historia le quita eso para que pueda seguir continuando infinitamente. Él, como dices tú, o sea, él fue de los más vendedores de esta etapa inicial de Image, y no sé si recuerdan, o sea, él tuvo una cuestión, a mí se me hace genial, y que hablaba del poderío monetario que tenían en ese momento, y que cómo se querían enfrentar a Marvel y a DC, en el que él, para un número, contrata a Neil Gaiman, ¿no? Contrata a Alan Moore, contrata a Frank Miller, ¿sí? Y en una onda independiente hace un cómic con Dave Sim, ¿no? O sea, agarra a las vacas sagradas de ese momento y las trae a Spawn y las trae a Image, y él les paga para que trabajen para él, ¿no? O sea, es una cosa de darles una cachetada así a Marvel y a DC, ¿no? O sea, como diciéndoles, yo también puedo, o sea, no los necesito a ustedes, aquí está la lana y esos güeyes vienen y trabajan para mí, ¿no? Y con Entonces, aguacate. exacto, ¿no? Exacto, o sea, para mí, o sea, es una, o sea, y era parte de contrarrestar esto que decimos de que se decía que Image no tenía historia, ¿no? O sea, de que todo, nadie, eran puros dibujos bonitos y de acción, pero no había historia. Y te digo, y él agarra y los trae a estos cuates que eran los que todo el mundo tenemos como super escritores, y los hace trabajar en su cómic, ¿no? Sí, Entonces, fue algo muy relevante, ¿eh? Fue muy relevante, fue un hecho, fue anunciado con bombo y platillo, y no sé si, yo pienso que se superaron las ventas porque yo ya no compraba esa cochinada, porque insisto, a mí no me gusta, pero los compré, porque cómo iban a estar o sea, las grandes cacas de los 80 iban a estar en un cómic independiente cuando ya estaban alejados casi todos de los cómics. sí, o sea, y por decir, el cómic este de Spawn Batman, que era escrito por Frank Miller y dibujado por él, o sea, Sí. puta, o sea, era una cantidad asquerosa de ventas lo que obtuvo ese crossover, ¿no? O sea, te digo, ahí ya mostraba él el poderío, él mostraba su, como decías tú, su visión empresarial, ¿no? Ahorita más adelante, ya que terminamos, les paso ahí unos numerillos para que vean de McFarlane, y es impresionante todo lo que este cuate ha logrado con este personaje. Y yo siento que también es el hecho de que no se perdió, te digo, como los otros que empezaron a sacar miniseries y miniseries y otros personajes y eso, y él siempre fue muy Spawn nada más, Spawn nada más, y esa visión lo ha llevado a que, al igual que Eric Larsen, me parece que McFarlane ha estado involucrado en todos los números en los últimos años, ya más bien nada más en tinta, y como que va guiando la historia, porque ha contratado dibujantes, escritores y todo, pero creo que él siempre ha estado entintando el cómic, ¿no? Entonces, te digo, es esa cosa que también, te digo, como con Larsen, se ve que él le gusta, ¿no? Que es algo que él sigue disfrutando haciendo, ¿no? O sea, y la visión esta empresarial de los muñecos, ¿no? De su compañía de juguetes. Sí. McFarlane Toys sí tenía unas figuras espectaculares. De Sí, verdad, el nivel El de nivel de detallado detalle. era nada que sí, ver, o sea. sí, él desde que salió la primera, todo el mundo era, es que estos güeyes hacen unos detallazos, ¿no? Y ¿cómo se llama? O sea, la caricatura esa que mencionas de HBO eh, está animada en Japón, ¿no? Me parece, porque tiene toda la onda anime de los 90s. O sea, él también sabía muy bien vender su producto, ¿no? O sea, y lo hizo muy bien, muy bien. Él en entrevistas sí se le ve como que a veces, me acuerdo de una entrevista que leí de él, donde él hablaba de su etapa cuando estaba en Marvel, y, o sea, no sé, lo ves hasta como que dices tú, ¿este güey le gustará el arte o por qué? Porque en esa entrevista él era así como que yo siempre estoy mejorando, pero con la visión de qué puedo hacer para vender más, ¿no? O sea, mejoro mi dibujo, mejoro mis técnicas y mejoro, pero yo no lo veía en esa entrevista que leí, no lo veía como que lo dijera como que para superarme como artista, como que siempre era, ¿qué puedo hacer para vender más? ¿No? Y entonces, por eso era como que ese es su motor para mejorar y para hacer todo mejor que los demás, simplemente para vender más, ¿no? O sea,
Y digo, Oigan, bueno, ya y por ahí se funcionaba. aventó un par de videos muy, muy famosos. No sé si recuerden el de Korn, Sí, sí, Ah, cierto. sí, Freak on a Leash. Freak on the Leash. Sí. Y él codirigió, no lo dibujó, pero codirigió y se nota la mano de McFarlane en aquel Sí. video de Dog Evolution de Pearl Jam. The Pearl Dos Jam Dog videos de Evolution está animación muy increíble. buenos y ahí metió su patita Todd McFarlane, ¿eh? Entonces, Sí, 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 sí. O sea, digo, no se le puede negar al cuate, ¿no? O sea, es uf, bueno, muy, muy exitoso también, ¿no? Es muy exitoso, muy talentoso. A mí no me gusta, ya su estilo de dibujo no me gusta, nunca me ha gustado cómo escribe, pero estas incursiones en otros medios, como ya lo mencionó Franco, están increíbles. Los juguetes, que de nueva cuenta, por ser el estilo de ese, no me gusta, pero los detalles están impresionantes. Y esas dos producciones de videos musicales, increíbles. Pero Spawn no me gusta. y es co-creador de Venom, digo, ya nada más para rematar, ¿no? Sí, Por si no queremos dejar pasar el legado que dejó en Marvel, que todavía yo creo que le cae ahí unos centavos de royalties, cortesía hasta de las películas. Entonces, ahí está. sí. Y Marvel no se ha cansado de reeditar sus dibujos y portadas en ediciones especiales, así que sigue jalando bastante público. Y volvemos, fíjate, y en una onda, no sé por qué, pero él, a diferencia digo, de Rob Liefeld que cacaraquea a Deadpool, él no cacaraquea a Venom a cada 5 minutos, ¿no? O sea, él no, como que no le importa. Bueno, Bueno, pero también creo que gran parte de, pues, no se parece el Venom que triunfó, es más bien creación de este Larsen, porque el Venom de McFarlane nomás tenía una sonrisota, Sí, claro. no Sí, sí, sacaba sí. la lengua, no babeaba. sí. Sí, no, él sembró, puso la base, pero sí, los que llegaron después ya lo desarrollaron y ahorita el Venom de los cómics de hoy en día, pues no, ya está muy lejos del que hizo Todd McFarlane también, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo siguiente que salió de números 1, porque algunos títulos ya iban en otros números 2 y así, pero en agosto del 92 salió Shadowhawk, que yo creo que es de los títulos más olvidados. Se ve así la imagen porque la portada era de estas brillosas, así medio Metálicas. rarillas, ¿sí? Pero bueno, este es el Shadowhawk de Jim Valentino, Malibu Comics. Jim Valentino. Y casi todos se lo dedican a Jack Kirby, porque acuérdense que Jack Kirby fue precursor bueno, co-creador del universo Marvel y no tuvo las regalías que tendría que haber tenido. En esa época creo que era cuando que él estaba en pleito con Marvel para que le regresaran sus originales y le No sé. dieran crédito y todo esto. Y sí, todos los títulos están dedicados a Jack Kirby. Qué dibujo tan horroroso, no manches. A ver, platíquenme de Shadowhawk. ¿Qué Fíjate, opinan? yo nunca lo vi ni cuando estaba en original y mi instinto arácnido vibró y dijo, no lo leas, no lo leas. Y pues, ¿qué creen? Pues no lo leí. Y no me arrepiento. Vean qué cochinada. Qué porquería. Hasta los colores están mal. Pues ¿Dónde mira, dibujaba Valentino antes de cambiarse a Image? él estaba en los Guardianes de la Galaxia. Sí es cierto, Ah, sí, ya me acordé, sí es cierto. Sí. Pero no los Guardianes de la Galaxia chidos que conocemos, sino los Guardianes de la Galaxia donde salía pues, puro personaje chafita, ya no me acordaba, sí es cierto. Fíjate que hay que decir que, por decir aquí, en esta etapa, Jim Valentino es el más grande de ellos, el que tiene 40 años cuando hace de Shadowhawk. O sea, digo, a diferencia de los demás, todos son de 20, de 30 años para abajo, ¿no? Él es el más grande, que tiene 40 años, y sí se nota mucho la diferencia, ¿no? O sea, eh, como mencionaba Franco, de cómo Jim Lee y McFarlane y Rob Liefeld, o sea, crean una nueva
nuevos diseños, ¿no? De frescos y jóvenes, dijéramos, muy noventeros, y Jim Valentín se ve que es de la generación anterior todavía, ¿no? O sea, es muy tradicional, y no, nada novedoso ni arriesgado hay ni en sus historias ni en su dibujo, ¿no? Pues déjate lo arriesgado, se ve... Ve, qué cochinada. No, ya quítalo, por favor. Están a punto de sangrarme mis ojos. Bueno, no sé si quieran, o sea, fíjense, aquí, tanto con como con Rob Liefeld, y no me acuerdo con cuál otro, es donde les digo yo, les comentaba por si quieren volver a ver el capítulo donde hablamos de Onward, ¿se acuerdan de One Man Army? Sí. No, ¿cómo era la de? La El de cochinada. Benjamín Marra. Vas a ver, Ay, sí. sí, no, ¿Sí? no, ¿Sí? no queremos verlo, no. Bueno, yo siento que su inspiración es exactamente este cómic de Shadowhawk y les digo el de John Block, pues, en los diálogos, en las posiciones de los personajes, en el dibujo, o sea, así tiesos, frases chafas, ¿no? Entonces, yo siento que él, o sea, por eso les decía yo en este programa que él se inspira mucho de los 90s, ¿no? O sea, sus cómics es como una destilación de todo esto noventero. Y ahorita cuando leí, yo nunca había leído Shadowhawk hasta ahora que leí este número 1, y dije, güey, sí, o sea, el Benjamín Marra es de aquí, o sea, esto es lo suyo, o sea, y no sé, o sea, Shadowhawk, hay que decir, es un personaje que, o sea, vigilante, que tiene como característica que les rompe la columna a los ladrones, villanos, o sea, ni siquiera son supervillanos, son gente que anda ahí robando carteras, y este güey llega y les rompe la columna para que aprendan, o sea, bien extremo el güey. Se lo encontró el profesor Xavier alguna vez. Por más daño que te puedan hacer, les vas a causar un gasto al erario público, Shadowhawk. O sea, van a estar pagándole pensión por invalidez, Shadowhawk. Toda su vida, Shadowhawk. Pero bueno, a ver, no sé, a ver, ¿qué opinan ustedes de Franco? ¿Qué opinas tú de la historia del dibujo? Jim Valentino venía de una etapa larga en los Guardianes de la Galaxia ochenteros, hizo casi 60 números consecutivos, lo que pues tiene su mérito porque o era muy aguantador o en Marvel nadie se dio cuenta. Lo cierto es que cuando Valentino escribía y dibujaba el cómic, o sea, ya eso habla de que era muy comprometido. Lo cierto es que cuando le pide al editor en jefe de Marvel en esa época que nada más lo deje escribiendo, porque se sentía muy cansado de dibujar, de los trazos también, lo corren, ¿no? Entonces, la razón original por la que Valentino se va de Marvel es porque ya lo tenían con las patitas en la calle. Yo creo que era un autor de los que comienza Image más de medio nivel, no era el mejor dibujante, no era tan malo como Liefeld, pero no estaba tampoco muy lejos. Y no, definitivamente no era un narrador muy brillante. El personaje, como ya lo vimos, tenía pues, la misma profundidad mental que un chapoteadero y el mismo sentido de justicia que Punisher, ¿no? O sea, básicamente, si tiraste un chicle en la calle, te meto un balazo o te rompo la espalda. No. La espalda, pendejo, así era. No muy brillante. Y pues hoy en día yo creo que sería uno de esos cómics que, como en su época, le sirven más a los especuladores que a los verdaderos fanáticos, que es parte de esta ola de lanzamientos con tinta metálica que realmente valían más por la tinta que traían que por lo que contaban. Es todo. Sí, o sea, sí, verdaderamente Jim Valentino, o sea, cuando ves todos, dices, a este güey lo invitaron así como que, puta, o sea, estaba en la cena, o sea, estaban los otros preparando todo ahí en un restaurante en la cena para hacer rimas, y este llegó a saludar y se sentó y, chale, pues lo invitamos, ya ni modo, o sea, no queda, o sea, no tienen ni el mismo estilo de ellos, no era verdaderamente, yo no creo que haya sido famoso como los demás, o sea, era una superestrella. Simplemente lo invitaron porque estaba ahí, iba pasando y dijeron, güey, ¿no te quieres venir? Pues me voy, ¿no? Yo creo que necesitaban ahí, a lo mejor su primo era abogado y ándale, vamos a hacer una empresa y no sé, estamos especulando, pero no tiene lógica porque como dices tú, Claudio Cuevas,
no era superestrella, no dibujaba chido y no tenía algo fresco, joven que ofrecer. Sí, no. Él, hay que decir, su título, su línea era Shadowline. Él creo que después toma más un papel administrativo dentro de Image, porque verdaderamente Shadowhawk dura muy poco, no tiene más personajes que yo sepa, de repente por ahí saca alguna miniserie o alguna cosa así, pero sí verdaderamente, yo no sabía eso que dijo Franco, de que ya no quería dibujar, pero sí se nota como que Se nota. se nota que no, como que ya no le interesa, digo, porque mucho después de lo que hace en Image es verdaderamente nada más administrativo, que sí, se supone que sí ha hecho cosas muy importantes al traer muchos títulos. No estoy seguro, ahorita no nos daría tiempo de estarlo checando, pero creo que él fue el que le dio luz verde a Walking Dead. O sea, no sé si sepan que por decir, cada cierto tiempo, no sé cada cuánto, cada uno de ellos toma el papel del presidente de Image y él es y es el que decide qué títulos se van a publicar de autores externos, ¿no? Fuera de los originales. No sabía. Y creo que Jim Valentino fue el que estaba de presidente cuando dijo, bueno, está bien, sí, que hay que publicar Walking Dead, sí está chido y hay que publicarlo, ¿no? Que es súper exitazo comercial. Sí. Pero sí, o sea, es de esos casos raros que dices, este güey, ¿qué está haciendo aquí? ¿No? O sea, no queda con todos los demás. No, pues ¿No? como tú dices, es mejor editor en jefe. Él descubrió en efecto a Robert Kirkman y también le dio oportunidad a Brian Michael Bendis, ¿no? En Image. O sea, sí tuvo buen olfato para encontrar nuevos talentos, pero mientras él fue editor en jefe, también se le fue de Image Jim Lee, que le vendió Wildstorm, el estudio que había hecho en Image, a DC Comics, y también se le fue Mark Silvestri, así que unas de cal por otras de arena. Pero sí, no tendríamos Walking Dead sin Jim Valentino. Qué loco, ¿no? Así es. Sí. Oigan, ya se prolongó mucho el programa y nos faltan todavía 2 cómics. No sé si nos pasamos directo o quieren ver también el de Silvestre. No. La Vamos neta, con... bueno, nada más pon la portada, está muy basura. ¿De Parece cuál? Nos falta Wildcats y nos falta Silvestri. Silvestri, nomás pon la portada, o sea, no profundicemos, pero tiene mucho al corte de Liefeld. Diseños de personajes horrorosos, no sabes de qué va la historia, muchos balazos, muchas persecuciones. No está padre. Sí, o sea, fíjate que Cyberforce. Y parece que ahí le están cumeando en vez de lluvia. Fíjate que para mí Cyberforce y Wildcats tienen mucho. Este cuate venía de X-Force, ¿no? Me parece. Ah, no, de Wolverine. Pero Silvestri, la historia de Wildcats y de Cyberforce se ven muy, muy X-Men en el sentido en que las dos, básicamente la historia es que van a rescatar a como si fuera, si dices tú, es un mutante nuevo, ¿no? Que son los X-Men, van a rescatarlo porque hay un equipo malo que quiere apoderarse de él. Básicamente así vi yo las dos historias, ¿no? En Cyberforce y en Wildcats, pero a mí sí me gusta el dibujo de Silvestri. Silvestre dibuja muy bonito. Fíjate también las caras del androidecito tiene expresiones faciales muy padres. Tiene un detalle chido que hay mutantes, pero el diseño de personajes es bien basura, Claudio. Sí. O sea, este personaje de 3 brazos es así como que pedo con eso. O sea, cero practicidad. O sea, tener 3 brazos del mismo lado, no le veo. Y se supone que está mal todo está mal. Bueno, el dibujo está bonito, pero todo el guión y el diseño de personajes es basura. Y los 3 brazos se los puso, o sea, creo que era su brazo natural y 2 extras, o sea, no sé. Goro de Mortal Kombat no tenía también 3, o eran 2. 4. 4, 2 de cada lado. Pero pues perdida ya como araña, ¿no? 3 de un lado. O sea. ¿Tú qué opinaste de Cyberforce? A ver, Franco. Como dicen, ¿no? Historia genérica, un dibujo cumplidor, aprovechando. Es que también hay que entender, en esa época los X-Men eran muy populares. Silvestri también venía de dibujar del 87 al 90, me parece que estuvo en el título de Uncanny. Cuando se va, de hecho, Jim Lee a suceder
X-Men, a su propio título, él se queda y los dos establecen la escuela. O sea, esa escuela de dibujo de X-Men duró toda la década. No Toda era la década. Portacio, no era Will Portacio. Estaba Will Portacio, pero no me acuerdo si en X-Force o estaba en No, era X-Men. en X-Men. Will Portacio estaba en Uncanny, según yo le tengo aquí apuntado. Yo lo tengo. Ay, sí, ¿verdad? Los datos. Él, Silvestre, estuvo en Uncanny X-Men del 87 al 90. Bueno, de que son del mismo estilo, eso sí, no cabe duda, ¿no? Y de que llevaron eso a Image y de que les fue muy bien porque se jalaron prácticamente todo el fandom de X-Men, que era lo que más vendía en esa época. No cabe tampoco mucha duda. Un dibujante cumplidor en su estilo. Yo siento que también se estanca, pero pues ciertamente gustaba en los 90 y termina siendo pues ya un clásico. Entonces sigue siendo, yo creo que valorado sobre todo por los fans de la nostalgia y los amantes de los trajes apretados y las sombreras inmensas. Y hay que decir que él, Cyberforce, básicamente desaparece y reinventa su universo a Top Cow, ¿no? Sí. Donde estaba Witchblade, Darkness, y de ahí él crea otros nuevos personajes años después. Y Cyberforce fue como el recuerdo de que, bueno, eran el equipo original que tenía yo en Image, pero nada más, ¿no? Y bueno, y rápidamente... Witchblade sí vende un friego. ¿Mande? Witchblade sí vende mucho. Sí. Para que vean. Sí, que Witchblade era, no me acuerdo cómo ese dibujante muy, muy bueno, que murió, ¿no? Michael Turner. Michael Turner, o sea, era de ese mismo estilo de ellos, que también vendía mucho y que, pues bueno, desafortunadamente murió años después. Muy joven murió. Bueno, y ahora Wildcats de Jim Lee. Tiene la peor portada, pero los interiores son los más hermosos de todos los que hemos reseñado hasta el momento. Pero en serio, la portada no te dice absolutamente nada de lo que del dibujo padrísimo que está ahí adentro. Diseño de personajes fuera del mono, ese verde horrible que parece un Hulk mal hecho. Vean esta chulada, Permito. Es una chulada. Sí, a ver, Franco, ¿tú qué opinas de de Wildcats? No, indudablemente Wildcats aprovecha todo lo que les venía diciendo de X-Men. Es un cómic que yo creo que todavía se sigue viendo bien. El diseño de personajes está muy influenciado por la época, pero le doy el mérito a Jim Lee de que tiene mucho mayor dominio del dibujo. O sea, vean los paneles, cómo los distribuye. Sí se ve que hay una intencionalidad, hay una atención al detalle mucho más marcada respecto a otros dibujantes. Y además de que si hay un autor que sabe manejar las historias y sabe cómo vender bien un cómic y tenía muy medido el pulso del fandom de los 90, ese es Jim Lee. No por nada había vendido una animalada con X-Men, o sea, realmente dejó el título en su punto más alto. Y aunque repite a nivel de tópico y toma como base a muchos personajes de X-Men para nada más darle una chaineadita y reinventarlos acá, sigue siendo un cómic interesante, un cómic muy típico de los 90 en cuanto a la estructura de equipo, pero no cabe duda de que está bien hecho, ha envejecido bien, creo yo, visualmente sigue siendo poderoso y una fuente interesante incluso para adaptaciones futuras, pero es curioso porque con el caso de Wildcats parece ser que les ha costado mucho, ¿no? Retomarlo para otros medios. Yo no recuerdo, ahorita así a memoria inmediata, que los hayan adaptado para animación, más allá de algún proyectillo muy breve, y no se diga para televisión, como pasa, o cine, como pasa con X-Men. Entonces, por ese lado, sí es un producto que se ve que Jim Lee en esa época no tenía y no iba a tener nunca la maestría de McFarlane para desarrollar las franquicias al nivel posterior tan masivo, pero lo cierto es que como artista de cómic era muy sólido, también tenía muy buen olfato para encontrar nuevos talentos. Jim Lee le da, por ejemplo, su primera oportunidad a Bruce Campbell, al dibujante de Jean 13 años después, con quien co-crea Generación 13. Y hace otras tantas cosas en Image. Entonces, Wilstrom es su estudio, ¿no? Y le va muy bien, y luego lo compra DC, y luego se va a hacer a DC los nuevos 52, y se forra de lana lo estúpido. Pero ahí está, ¿no? O sea, un buen cómic, un cómic que si bien no niega su vena noventera, es un indudable clásico, y a nivel visual sigue siendo muy chulo, la verdad. A mí me gusta mucho, y si pudiera, compraría una reedición. Fíjate que sí, o sea, yo creo, fíjate, ahorita platicando rápidamente, para mí también es de los mejores dibujados que se me hace, junto con Spawn.
en cuestión de dibujos es de los mejores, pero te decía, la historia se me hace igual muy genérica porque te digo, a mí se me hace que nomás van a rescatar a esta chava y ya, Sí, no hay mucho más desarrollo, digo, sí ves al villano y todo, pero digo, para mí es como un cómic de X-Men, ¿no? Con personajes nuevos, pero Ah, es la misma, como que es la misma fórmula de la historia, ¿no? sí. Yo siento, bueno, a ver, Neto. No, igual, o sea, yo no sé de qué se trata. En este primer número no sabes de qué se trata, pero cuando menos sí tiene más elementos. O sea, está esta mona que aparece y desaparece, hay una raza extraterrestre, hay un grupo de villanos, hay un grupo de héroes. Después ya te vas enterando. O sea, yo este título por Jim Lee sí lo estuve también siguiendo durante algún tiempo. Y también tiene el Griffin, el que tiene la máscara esta chidota. Sí. Después hacen un crossover con, ya no me acuerdo con quién. Fue Sí. con quién hicieron un crossover muy famoso. Con X-Men. Es Grifter con... No. Wildcats. Pero también se veían como en los 40 y así. Es que hicieron el sí. Wildcats X-Men, donde era en diferentes etapas. Era como Golden Age, Silver Age y Modern Age, algo así. Sí. Bueno, pero entonces a lo que voy es que este primer número está gloriosamente dibujado. No estaba en un papel tan chido como el de Spawn, Uh-huh. pero sí se veía muy fregón, estaba padrísimo y todo como siempre, o sea, lo compramos por Jim Lee, por Sí. sus dibujos, no por sus historias. Bueno, fíjate que yo creo que Jim Lee les dio en la torre a todos cuando vende Wildcats a DC, porque yo creo que muchos títulos, bueno, iniciales de estos de Image, no pueden volverse a reimprimir porque o salen o hacen referencia a los Wildcats, que ahora son propiedad de DC y que huevo no les va a dejar reimprimir un TPB de alguno de estos títulos de Image iniciales, porque los personajes son de ellos, ¿no? O sea, Sí. porque era una cuestión que a lo largo de estos todos títulos siempre se mencionaba, a lo mejor nada más, y es que los Wildcats esto, ¿no? O, es que Spawn aquello, en títulos de los otros personajes, porque originalmente era como que un universo compartido, ¿no? Más o menos era la idea, que después ya cada quien hizo por su camino, pero esa era la idea, ¿no? Que todo era como juntos, ¿no? Y te digo, cuando este cuate vende a DC, le dan la torre porque ya muchas cosas no se pueden volver a publicar, ¿no? Sí. Y, bueno, no sé, les voy a dar unos datillos rápidos, ¿no? Ya ahorita como para cerrar. De estos números, el más vendido fue, no hay números, no encontré números oficiales, pero el más vendido fue el Wildcats número 1, que en ese año fue el segundo cómic más vendido. El primero fue La muerte de Superman, y Wildcats fue no, o sea, en todo el año, no en el mes que salieron, en todo el año, ¿sí? Después fue Spawn, que fue el número 8, que vendió 1.7 millones de copias. Es el único cómic del que encontré la cifra exacta, ¿sí? Y que fueron 1.7 millones de copias. Y fue el cómic, el octavo más vendido en ese año. O sea, imagínate cuántos vendieron los demás. O sea, el Wildcats ha de haber vendido, no sé, 5 millones de copias, alguna cosa así. Espectacular. Luego, Youngblood fue el número 40 a nivel de ventas en el año, Cyberforce el 47, Savage Dragon el 98 y Shadowhawk el 82. O sea, vendió más Shadowhawk que Savage Dragon, número 1. Entonces sí era famosillo el vato este. Sí, no sé por qué. O sea, ha de haber sido la portada, ha de haber sido que era portada brillante y eso Era un número atraía. 1 y era portada brillante, pues sí, lo compras como la urraca que eres. En Exacto. esa época Ahora, yo compraba con Dorito, yo creo que por eso no me di cuenta. y bueno, ahorita les voy a decir, hay una página, no sé si la han ustedes visto, donde tú metes el nombre de alguien famoso y te dice cuánto dinero vale él, ¿no? Como o cuánto dinero tienen y cuánto valen. No lo he ¿no? visto. Bueno, hay una página que puedes encontrar y dices tú, ay, ¿cuánto dinero tiene, no sé, fulano tal, ¿no? Tom Cruise, y te dice cuánto dinero tiene, ¿sí? Entonces, buscando aquí, ¿quién creen de ustedes de todos los de Image que es el que más lana tiene? Podría ser Todd McFarlane por su diversificación. Podría ser
Jim Lee por sus otros trabajos, porque sigue trabajando, no sé si, bueno, los cómics que sigue haciendo más su trabajo como ejecutivo en DC Comics. Alguno de ellos dos, según yo. ¿Tú también? Rob Liefeld porque se encontró una botella con monedas de oro de duende. Se encontró unos bitcoins, ¿no? Pues no, sí, o sea, efectivamente, el que más lana tiene, y por mucho, es Todd McFarlane, que vale $300 millones. ¿Sí? El segundo que más vale es Jim Lee y tiene $10 millones. ¿Qué? ¿Sí? Luego es Silvestri con 8 millones, ¿sí? Rob Liefeld con 2 millones y Eric Larsen y Jim Valentino no aparecen. O sea, me imagino que no tienen, o sea, nada más tienen la casa donde viven o alguna cosa así, ¿no? Pero volvemos, o sea, como McFarlane, ¿no? Es la máquina de hacer dinero, dijéramos, de todos ellos, se fue el que mejor supo hacer negocio. Y me dio mucho la risa el dato este de que Rob Liefeld vale 2 millones, porque volvemos, en uno de los videos que yo vi de esa época de los 90s, donde salía él y lo entrevistaban, hacen mención que él es de los más, o sea, de los que más lana tenía en esa época, porque valía $7 millones en los 90s, ¿sí? Y sale que tiene una casota y toda la onda, ¿sí? Que en los 90 $7 millones, pues sí era una cantidadcilla, ¿verdad? Pero ahorita nada más vale 2. Todavía, no, Todavía sigue siendo un montón. Y 2 también, pero de 7 a 2, como que la inflación no se reflejó ahí, ¿verdad? Como que sí se los tronó todos. Sí, no, no me imagino a Valentino en la paca de Aquilo comprando camisas o algo así. Sí, Oigan, ándale. pero ahora sí ya para cerrar, Image Comics en la actualidad. Image Comics en la actualidad a mí me representa quien está sacando productos más interesantes. Hablando el 1 de mayo del 2022, me resulta la editorial gringa de cómics más interesante, quien tiene producciones más interesantes en la actualidad, porque tanto Marvel como DC hemos estado diciendo muchas veces cuáles son sus fallas principales, que es redundar, no dejar morir a sus personajes, estar metiéndose el pie en la narrativa de las historias de sus personajes y del desarrollo incluso. E Image Comics no solamente publica superhéroes, creo que superhéroes son pocos los que maneja, pero tiene una gama importante de productos. Y a mi punto de vista, muy agradecido por esa valentía de estos chavos hace 30 años que actualmente tienen una empresa que hacen valer la industria del cómic como su aporte cultural. Punto final. Punto. Amén. Sin ¿Tú, duda. Franco, algo que quieras decir? ¿Ya? A modo de cierre, creo que la industria del cómic y del entretenimiento, tal como lo conocemos, no la podríamos concebir sin el legado que Image construyó en los 90. Fue un movimiento en su época liberador para los autores. Les permitió, no tanto como hubieran querido quizás a la posteridad, reivindicar sus derechos sobre los personajes, que es un tema que sigue en boga, por cierto, porque cada vez oímos que se adapta un personaje a la pantalla de Marvel o DC y escuchamos cómo al autor original le toca básicamente nada de eso. Y precisamente eso era la intención de Image, que los autores, que los dibujantes, que los guionistas fueran dueños de su trabajo. Sin ese movimiento tan valiente, sin esa generación tan talentosa en su momento, creo que no tendríamos títulos como posteriormente fueron los de Ultimates, el universo Ultimate. No podemos negar que tiene mucho de lo que Image impulsó, que fue quitarle un poco este aire vetusto, este aire tan setentero de repente a los cómics y darle una pulida, sobre todo de cara a las nuevas generaciones, hacerlo más atractivo para los niños que ya estaban creciendo más con el anime, con el manga, y veían en el cómic algo vetusto, algo aburrido, ¿no? Algo de sus abuelitos. Trajo toda una nueva generación y queramos o no reconocerlo, todos somos un poco esa generación de Image, todos somos un poco lectores y asiduos del cómic de esa época, entonces sí le debemos algo, creo que es importante, creo que es un fenómeno que no volveremos a ver porque ahora el cómic está sometido, creo, al interés corporativo de los medios audiovisuales, del cine, la televisión, y Image pues es un movimiento mucho más puramente de regresarle al autor el poder sobre sus personajes. Entonces, si tienes oportunidad de desempolvar tu viejo Spawn, tu viejo Wildcats,
pues dale una nueva lectura. Y si no son muy buenos, al menos hoy sí son nostálgicos y vale la pena. Sí, sí, sí. O sea, verdaderamente, como dices, es algo que no se va a volver a repetir porque, o sea, siempre ha habido autores que pelean sus derechos, ¿no? Pero que a este nivel de éxito que tenían ellos, que eran verdaderamente los más, es como, no sé, como en decir que los cantantes más famosos en un momento se hubieran juntado y hubieran creado su propia disquera o alguna cosa así, ¿no? Sí. O sea, era verdaderamente algo que cambió la industria. Digo, ya no es lo que fue en ese momento, ¿no? O sea, ya ahorita rara vez llegamos a ver a un cómic de Image, quizás en los más vendidos, pero ni tiene ese poderío en ventas que tuvo en ese momento, ¿no? Pero sigue siendo una cuestión muy importante para todos los autores que llegan a tener cierta fama en Marvel y en DC, terminan teniendo algún proyecto en Image, ¿no? En la primera oportunidad que tienen, van a Image a sacar algo ahí, ¿no? Algunos con más éxito que otros, pero sigue siendo ese escaparate, ¿no? Que ellos crearon y que sigue teniendo sigue sirviendo para fue la palabra, pero ese propósito, ¿no? Que es el que los autores, si quieren, puedan crear historias y que ellos sean los dueños de todo, ¿no? Me estoy acordando que DC Comics al menos sí sacó su línea de cómics de autor a raíz de esta fuga. Uh-huh. ¿Pero No cuál me sería? acuerdo. Sí, no era Dark Horse, no, ¿verdad? Dark Horse No, era parte. no. No me acuerdo cómo se llama. Es que Marvel tenía la de Epic. Epic, sí. Sí, Era Marvel, no era DC. sí. Pero Sí. creo que también en Vértigo podrías algo ser de autor, ¿no? Es que en Vértigo siempre fue de que los derechos eran compartidos. Ajá. Y en algún punto, si ya sabes de esa onda de que, bueno, si a DC en 10 años ya no le interesan y nunca lo volvió a reimprimir, regresaban a ti los derechos, alguna cosa así era. Sí, pero Icon sí era de derechos, era cómics de autor. Sí, Icon de Marvel, bueno, primero Epic y luego Icon eran de autor las historias. Sí. Pues ya, era todo lo que yo quería decir. Un saludo a todos los que nos están compartiendo, que nos están aquí comentando. O sea, a nadie. No, sí, fíjate, Rubén puso un mensaje de que él no escribe porque no, ve en el PlayStation y que ahí no puedes comentar. Ah, bueno, te queremos mucho, Blasito. Queremos creer que ese es el pretexto de todos, ¿verdad? Que todos nos ven en la tele o en alguna en el consola. PlayStation, en el Tamagotchi, por eso no pueden comentar. Ándale, exactamente. Claro, pero pues saludos a todos. Saludo también a mi amiga Randy. Ya llegamos a los 100 suscriptores, hay que decir, muchas gracias. Ya tenemos 100 suscriptores. Ya tenemos 100 suscriptores, a menos de que ahorita se vaya a desuscribir alguien. Pero no se me desuscriban. Saludos a Kunin, que también siempre nos ve. Saludos a Yaya, que nunca nos ve, pero pues nos cae muy bien. Sí. Que por lo menos graba con nosotros también. Simona. Y bueno, pues no sé. A todos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias, Franco Magno. Gracias, Claudio Cuevas. Sí, oye, yo también, gracias, Neto, eres el mejor, lo sé. Sí, Neto. ¿Y qué pasó con el Bosco, Neto? ¿Ya no te atacó, no? El Mosco, ya no lo veo. Y estuviera aquí arriba. Acabando el programa me cae. Sí, en el siguiente programa vamos a ver a Neto ya transformado, así con poderes, que sea un mosco radioactivo y que tengas la fuerza proporcional de un mosco. Como Esperemos que se transforme, pero como tipo Sailor Moon. Dale, sí. Mosco Man o alguna cosa así. Mosquito Man. Mosquito Man. Moscote Man. Pues... Bueno. Sí. Ya vámonos porque esto ya duró mucho. Sí. Nos vemos creo que en 15 días o algo así. Bye.